Bueno, previamente habíamos construido nuestros gráficos, habíamos trabajado con todas nuestras set de datos. En este caso vamos a hacer un ejercicio en donde queremos comparar, por ejemplo, eh, nuestro, nuestro grupo de pacientes, queremos discriminarlos por sexo. Entonces vamos a organizarlos de la A a la Z. En este caso, primero van a quedar sexo femenino, después va a quedar el sexo masculino y vamos a analizar ambas grupos de forma independiente. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho previamente, pero una va a ser para mujeres, otra va a ser para hombres. Entonces acá vamos a construir nuestras medidas descriptivas y después vamos a construir nuestros datos, en este caso para el peso, para hombres y para mujeres. Entonces vamos a construirlo. Primero que todo, vamos a irnos a nuestra variable, que va a ser la variable que va a discriminar entre uno y otro, o sea, dos grupos. Es importante recalcar que Excel no es un programa estadístico. Excel es simplemente una hoja de cálculo con algunas funciones estadísticas, pero pues hay programas especializados para esto en los cuales nosotros podemos hacer este análisis de una forma más rápida. Vamos a trabajar en este caso en Excel simplemente porque es fácilmente asequible. Generalmente la mayoría de veces para el nivel básico de aprendizaje, Excel cumple los requisitos que se necesitan para aprender a manejar este tipo de lenguaje lógico. Una vez uno ha aprendido la parte básica, la parte lógica de qué es lo que quiero hacer, cómo lo quiero hacer, pues después llevar esta misma lógica a un programa estadístico, un paquete estadístico especializado, va a ser mucho más fácil. Entonces tenemos nuestras variables de sexo femenino y de sexo masculino, que serían dos grupos independientes, y vamos a calcular nuestros elementos descriptivos. Entonces nos vamos a datos, vamos a darle análisis de datos, vamos a darle estadística descriptiva y vamos a analizar nuestro set de datos. Como ya no vamos a analizar todas las variables, entonces en este caso solamente nos vamos a ir hasta la 14. Vamos a seleccionar hasta la variable 14. Una vez seleccionado, le vamos a decir que nos lo abran en una hoja independiente, que nos dé la estadística, y aquí tenemos nuestra tabla de estadística descriptiva con nuestros valores. Aquí entonces nos vamos a llevar nuestra tabla, en este caso del sexo femenino. Vamos a ubicarla, vamos a insertar aquí varios elementos. Ubiquémosla aquí al lado. Entonces este sería tabla 3, estadística descriptiva para el grupo de mujeres de pacientes de alto costo. Aquí le podemos decir que no lo ubique acá para no generar confusión. Entonces tenemos nuestros valores y los podemos comparar con nuestros totales y vemos que hay ligeras diferencias allí entre los hombres y las mujeres, entre nuestro grupo de total y nuestro grupo de mujeres. Vamos a construir entonces la tabla para el grupo de hombres. Entonces vamos a pasar los mismos puntos, análisis de datos, estadística descriptiva, y vamos a cambiar acá nuestros valores. Entonces iríamos aquí desde el I14 hasta el M, aquí no me acuerdo cuál es el valor, hasta el M58. 58.
Podemos verificarlo simplemente seleccionando aquí. Y le das del I15 y le vamos a dar OK. Esta sería nuestra misma tabla, pero en este caso ya sería para el grupo de los hombres. Le vamos a dar eliminar y nos la vamos a llevar. Y la vamos a comparar con nuestra tabla de mujeres. En este caso sería tabla 4. Descriptiva. De hombres de pacientes de alto costo. Y vamos a ver de entrada, si vemos los datos, vemos que hay ligeras diferencias con respecto a las variables. Aquí, entonces tenemos que para cada uno de ellos va a haber una desviación estándar, va a haber una media, y a mí me gustaría, por ejemplo, comparar las dos variables del peso. Entonces yo podría tomar y vamos a construir dos columnas en las cuales yo voy a comparar las dos variables. En este caso vamos a seleccionar los datos, vamos a adicionar. Entonces para uno sería la variable la media del peso y la otra media del peso. Aquí sería más fácil construirlo de otra forma. Vamos a ver, podríamos robarnos estos datos. Vamos a construir acá otra tabla donde vamos a colocar los valores de las mujeres y los valores de los hombres. Entonces esto sería los estadísticos, esto sería el grupo de las mujeres y este sería nuestro grupo de los hombres. Y este sería, nos empezamos a llenar de tabla en nuestra tabla 5. Tabla 5, comparación del peso entre hombres y mujeres. Aquí podemos seleccionar nuestra media, nuestros valores, y le vamos a dar insertar columna y tenemos nuestros valores de la media. Vamos a comparar acá, entonces sería gráfico 3, gráfico 3, media de peso entre hombres y mujeres del grupo de pacientes de alto costo. Vamos a colocar acá, vamos a adicionar los títulos de los ejes, nunca se nos puede olvidar. En este caso estos serían kilogramos y en este caso ya tenemos allí nuestros grupos. Entonces el sexo de hombres y mujeres. Y en este tipo de gráfico podemos utilizar nuestra desviación estándar. La desviación estándar nos va a decir qué tanto se están alejando cada uno de estos grupos respecto a estos valores. Para insertar o para mostrar esa desviación estándar, vamos a insertar una barra de error. Las barras de errores le vamos a dar más opciones
Y en nuestra barra de error con más opciones, nos vamos a las opciones de las barras de error, nos vamos al último recuadro y le vamos a dar custom o personalizar y le vamos a especificar el valor y le vamos a dar la desviación estándar para ambos valores, tanto la desviación positiva como la desviación negativa van a tener la misma desviación estándar y le vamos a dar OK. Entonces tenemos aquí nuestros dos grupos y los estamos comparando. Otra forma puede ser no necesariamente una barra, pero podríamos insertar, cambiar el tipo de gráfico y ver por ejemplo la dispersión en el sexo, o podemos utilizar esto mismo pero acá podemos cambiar el formato. O podemos incluso cambiar el color para denotar que son dos grupos distintos. Entonces tenemos nuestro gráfico y tenemos nuestra desviación estándar. Como conclusión podemos ver que ambas poblaciones se comportan de manera muy similar en el peso. Estamos viendo lo mismo que estamos viendo aquí en la tabla de la estadística descriptiva, la estamos viendo en nuestro gráfico comparando los dos grupos y vemos que los dos grupos se comportan de manera muy similar.